¿Qué tal amigos del ciclismo colombiano? Me imagino que muy contentos y muy expectantes de lo que pasó y de lo que viene. Muy contentos porque el Giro de Italia que terminó hace 8 días fue uno de los Giros de Italia más vibrantes de los últimos tiempos. Emocionante, interesante, colorido, lleno de grandes protagonismos, de grandes duelos, de interesantísimas acciones. Y para nosotros los colombianos fue un Giro de Italia que nos permitió ver el regreso de un maravilloso y estupendo Egan Bernal. Un gran Egan Bernal. Digo maravilloso y estupendo, entre comillas, por lo que se refiere a su actitud mental, a su actitud positiva, luchadora, indomable. Un ciclista que no se entrega. Un ciclista que gasta hasta la última gota de su energía en pos de una presentación digna y meritoria, como todos sabemos, siempre lo hace y siempre lo hará seguramente Egan Bernal, a pesar de todas las grandes dificultades que se le han presentado en la vida. Entonces, el Giro de Italia, que acaba de terminar, será durante mucho tiempo muy recordado. Infortunadamente, eso sí, no alcanzamos ninguna victoria de etapa. Nuestros 5 escarabajos no pudieron cristalizar uno de los principales sueños, uno de los sueños básicos de toda delegación, aun cuando iban en equipos diferentes, pero como colombianos esperábamos y aspirábamos a que por lo menos consiguiesen una victoria de etapa. Tampoco hubo camiseta ni de montaña ni del mejor joven, pues no había clasificados para el mejor joven, ni de puntos, ni la gran camiseta rosa del gran campeón del Giro de Italia, que sí fue a parar sobre los hombros, pecho y espalda del magistral ciclista británico Simon Yates. Tampoco hubo acceso al podio, es decir, no hubo brillantes ni espectaculares consecuciones, pero quedó la satisfacción de un Egan Bernal fuerte, vibrante, inquebrantable. Y ello es lo que nos vale y lo que nos permite seguir con orgullo diciendo qué grande son los ciclistas, qué grandes son los ciclistas colombianos y qué inmenso es el ciclismo colombiano. Por supuesto, pudimos haber hecho mucho más, pero hay que analizar objetivamente lo que sucedió, lo que incidió, qué les faltó y cómo pudieron haberlo logrado. Personalmente pienso que los 5 escarabajos, tal como dije anteriormente, no fueron debidamente preparados para este Giro de Italia. Y no fueron debidamente preparados por muchos factores que incidieron, que les impidieron tal consecución, tal cumplimiento. Ellos organizan su calendario, pero hay circunstancias, accidentes, problemas de salud, etcétera, etcétera. Y así sucedió con Egan Bernal, que todos lo sabemos muy bien, con Brandon Rivera, con Nairo Quintana, con Daniel Felipe Martínez. Entonces, 4 baluartes que llegaron diezmados a un Giro de Italia en donde la guerra era sí o sí, pues lo que hicieron fue mucho. Naturalmente, Daniel Felipe Martínez, demasiado discreto. Un Daniel Felipe Martínez que después del Giro de Italia del año anterior está lejísimos de su nivel. Absolutamente discreto, lejos, ni física ni mentalmente parece que Daniel Felipe se encuentra. Puede ser que necesite un cambio de equipo o puede ser que necesite un cambio de enfoque mental. Pero Daniel Felipe no es el Daniel Felipe que vimos, lejísimos. No es el que vimos en la Vuelta a España el año pasado, que fue un Daniel Felipe circunstancial. Dos, tres presentaciones frente al lote para apoyar a Primoz Roglic y desaparecía y se acababa y se refundía en los últimos lugares de la clasificación general. Igual sucedió este año, ni siquiera pasó pues al frente. O sea, lejísimos Daniel Felipe, tan lejos que terminó en la posición 56ª y solamente alcanzó 5 puntos UCI. No, lejos. Esperamos y sabemos que Daniel Felipe puede hacer muchísimo mejor. Y la edad no debe ser óbice ni excusa. Absolutamente. Porque si alguien le puede decir no a Daniel Felipe es Simon Yates. Cumple 33 años en agosto. Y acaba de triunfar en un Giro de Italia de manera magistral, de manera brillante. Sobre, como dije, sobre sus 2 grandes rivales, sobre los 2 grandes favoritos de la última semana. Desde el comienzo siempre estaban Carapaz, bueno, Isaac de Toro no figuraba, pero se fue vislumbrando, se fue cristalizando y se presentó como el gran favorito en la última semana.
Sobre ellos dos, con gran maestría, con inteligencia, de manera contundente, Simon Yates se hizo campeón. Entonces Daniel Felipe puede mirarlo a él y pensar, hombre, yo también puedo. ¿Cómo? Y algunas comillas, Esteban Chávez también debería pensar. Y Nairo Quintana. ¿Pero por qué Esteban Chávez? Hombre, Simon Yates corrió el Tour del Avenir del año 2011, que ganó Esteban Chávez. Y Simon Yates en aquella ocasión quedó en la posición 43ª, a más de 40 minutos de Esteban Chávez. ¿Qué pasó, Esteban? ¿Qué pasó, Esteban? Simon Yates ha corrido 17 grandes vueltas y se ha retirado en 5. 17 grandes vueltas y se ha retirado en 5. O sea que no es un ejemplo total de rendimiento pleno y absoluto. 1A. Ha alcanzado 2 veces la primera posición en un Giro de Italia que acaba de terminar y en la Vuelta a España. Y también ha quedado 42º, 89º, es decir, ha tenido posiciones regulares, mediocres y se ha retirado 5 veces, como dije. O sea, que no es el ciclista maravilla, pero ha ganado 2 grandes vueltas. Y él fue derrotado de manera contundente, lejísimos, por Esteban Chávez en el 2011. Giro en el que también corrió otro colombiano, Michael Rodríguez, que también se distinguió y que no se sabe dónde está. En el que también corrió Warren Barguil y Robán Bardet. Es decir, uno debe mirar la historia, uno debe mirar lo que pasa cada día para poder decir sirvo, no sirvo, puedo, no puedo. Y creo que los ciclistas colombianos pueden. Siempre lo han demostrado, pero se quedan en circunstancias que otros saben sobrepasar y que ellos mismos, muchos ciclistas colombianos han sabido superar. Pasemos a Nairo Quintana. Nairo Quintana, decepcionante. Un coloso, es uno de los más, yo diría que el más grande ciclista latinoamericano de todos los tiempos, por resultados. Pero hace 3 años o 4 años Nairo Quintana está dedicado a los grandes fondos. El fondo de Nairo, el fondo de Nairo y el fondo de Nairo, y viajes a México, y viajes a Perú, y suba, y baja, y entra y salga. Y en ciclismo no ha hecho absolutamente nada. Quedar mal, quedar refundido, quedar mal, quedar refundido. Nairo, usted es muy grande, usted es inmenso. Recupere su actitud positiva. Concéntrese, enfóquese. Un colega muy querido, muy apreciado, Chemo Quirós, él dice que los ciclistas colombianos deberían irse todos a vivir a Europa y olvidarse de Colombia para que rindan. Tiene razón en gran parte. Yo no creo que sea necesario. Pero si allí tratamos lo que es para que se enfoquen, para que vayan hacia su objetivo, pues yo lo respaldaría. Nunca diré que se vayan de Colombia y que se olviden de Colombia, porque entonces dejarían de ser nuestros grandes escarabajos. Pero sí que se enfoquen, y si se enfocan lo pueden hacer, porque Simon Yates, Nairo, se enfocó. Simon Yates, Esteban, se enfocó. Y Nairo, como Rigoberto y como Esteban, se distrajeron en negocios, en fondos, en programas, en fundaciones, en cosas, y se olvidaron de que eran ciclistas fundamentalmente y que de que podían alcanzar muchísima gloria, muchísimos logros, si se lo proponían. Entonces, Nairo Quintana, decepcionante. Posición 25ª, 50 puntos sucios. 50 puntos sucios. Los que muchos ciclistas cogen en una carrera de un día, los cogió en una carrera de 21 días. Los alcanzó, los logró. No es mayor cosa. Más aún, supuestamente, Nairo Quintana era el gran apoyo, el gran punto de apoyo, el gran baluarte detrás de Einer Rubio para llevarlo al estrellato. Nunca apareció, jamás, en ningún momento Einer puede decir, no, aquí estuvo Nairo, me llevó, me subió, me ascendió, me remolcó, nada, cero. Triste lo de Nairo Quintana. Satisfactorio porque se entregó como colombiano, porque hizo lo mejor, porque dio lo mejor de sí, pero dio lo mejor de sí porque esa era lo que tenía y no tenía más por estar distraído en otros proyectos. Brandon Rivera, formidable. Formidable. Fuera de serie. Con Egan Bernal, el mejor de los colombianos. Tanto que las 2 primeras semanas, el gran protagonismo de los ciclistas colombianos fue por Brandon Rivera, principalmente por Brandon Rivera y Egan Bernal. Brandon Rivera llegó a ser 4º en la 3ª etapa, 8º en la 5ª etapa, baluarte fundamental de Egan Bernal y la ficha de oro que faltó en la 3ª semana. Tanto que vimos a Egan refundido ya en la 3ª semana. No tenía a quién cómo. Egan Bernal llegó a un equipo, ahorita hablamos de Egan, pero llegó a un equipo incompleto y se le va el pilar más grande, pues difícil. Einer Rubio, perdón,
Brandon Rivera alcanzó 115 puntos UCI sin terminar el Giro. 115 puntos UCI. Muy merecidos. Einer Rubio, gran ciclista, fuerte, valiente, inquebrantable, pero limitado. Y como era limitado y como es limitado, porque sus arrancones no tienen la dinamita de un Norberto Cáceres, de un Patrocinio Jiménez, de un Luis Herrera, de un Fabio Parra, de un Martín Farfán, de un Francisco Rodríguez, no los tienen ni de un Egan Bernal o un Miguel Ángel López. Entonces, Einer Rubio necesita correr con mucha inteligencia como lo hace, pero también necesita el respaldo de un equipo para cuando las cosas no funcionan, cuando hay debilidad. ¿Dónde estuvo el respaldo para Einer Rubio? No apareció. Nairo desapareció. Barrenechea, no lo vi. Milesi, fórmulo. El puertorriqueño Alberto Torres, muy buena persona, muy querido. El ecuatoriano Jefferson Cepeda. Es decir, ¿dónde estuvo el apoyo, el gran apoyo para Einer Rubio? No lo hubo. Y como y el venezolano Orley Saular, preocupado en ubicarse bien para un embalaje en etapas planas. Einer no tuvo equipo, fue con un equipo, pero no tuvo un equipo a su alrededor. Y así la octava posición que alcanzó merece todos los aplausos. Grande, muy bien, Einer, lo felicitamos. Qué bien, esperamos mejores presentaciones, pero que siga esa valentía, esa actitud y ese coraje. Gracias, Einer. 440 puntos UCI, perdón. 440 puntos UCI para Einer Rubio por su octava posición en el Giro de Italia, octava posición que tuvo en la 11, en la 11ª, 12ª y 17ª etapa. Es decir, él siempre se mantiene en el lote de los privilegiados, pero le faltan esas fuerzas necesarias para llegar más allá. Y nuestro joven maravilla, Egan Bernal, brillante, exuberante, qué ciclista, qué ejemplo, pero le falta, con todo respeto, muchísima inteligencia a Egan. Egan, no se puede jugar al ajedrez sin mover bien las fichas. Y el ciclismo, como todos los deportes, es parecido al ajedrez. O si no, miremos lo que hizo Simon Yates. Ajedrez. Inteligencia. ¿Qué hace Richard Carapaz? Ajedrez. Richard Carapaz aprovecha que se descuidan, que se distraen, que ya no creen en él y dice, bueno, con permiso voy a ir allí un momentico, se fue y no volvió. Inteligencia. Richard Carapaz corre siempre pendiente, no gasta 1 milímetro, una gota de energía más de la necesaria. Lo mismo Isaac del Toro. Pues fue tan inteligente Isaac del Toro que no cayó en la jugada que esperaba y Richard Carapaz esperaba cayese. Y no se puso a seguir el juego de que persigo a Simon, persigo a Richard, persigo a Simon, trato de perseguir a Richard, trato de perseguir a Simon. Me voy, me quedé. Porque si lo hubiera hecho, así hubiese quedado. Isaac del Toro fue inteligente, dijo, no, si alguien quiere perseguir a Simon, que lo persiga aquí el amigo Richard, que ponga de su parte. Y no lo pudo, no lo hicieron, no lo hizo Richard porque tampoco tenía, no es que le sobrase. Y en aquella subida al Finestre, cuando estuvieron a punto de alcanzar a Simon, que todos vimos, fue porque se interpuso y les colaboró De Boll, el amigo, ustedes lo vieron, el amigo De Boll, cuando iban persiguiendo, que llevaba casi 42 segundos y de pronto capturaron ellos a uno de los que se había rezagado del grupo de fuga y les puso la rueda, les dijo, cojan de acá que yo los llevo, y los tuvo a 8 segundos. Casi cazan a Simon Yates. Yo pensé, lo cogieron, pero se reventó De Boll porque no tenía más de la Tuere. Se fue otra vez Simon Yates, se quedaron Richard, se quedó Isaac y ganó Simon Yates con su inteligencia. ¿Por qué? Porque adelante le estaba esperando Wout van Aert. Es decir, todos saben lo que pasó. Lo que quiero referirme es a la inteligencia, a la aplicación de la astucia, de jugadas maestras, de movimientos tácticos efectivos, no los que hace Egan Bernal. Se desgasta, acaba con el equipo en los primeros kilómetros de las etapas y cuando le toca a él faltan 80, 90 kilómetros o 35 o 43, pero ya no tiene fuerzas. Pues los que aprovechan son los rivales que van a rueda y hasta luego, Egan, nos vemos mañana. Genial. No. Le falta a Egan aplicar muchísima inteligencia. Mejor, ¿qué decir a su director técnico? Ni más faltaba, porque no hicieron nada. No hicieron nada. El séptimo lugar, honrosísimo séptimo lugar de la vuelta del Giro de Italia, es mérito casi absoluto de Egan Bernal y Brandon Rivera. Felicitaciones. 500
690 puntos UCI, perdón, 690 puntos UCI, que le permite regresar a los 60 primeros de la clasificación UCI a nivel mundial. Estamos lejos de Tadej Pogačar, pero por lo menos regresó. Egan Bernal es 53º, Santiago Buitrago es 56º, lejos de Richard Carapaz y lejos de Isaac de Toro, que son los dos mejores latinoamericanos. Y Colombia, pues, está en una posición también desventajosa detrás de Ecuador. Hace rato, hace unas 2 temporadas, Ecuador nos ha superado. ¿Por qué? Actitud, inteligencia, movimientos maestros, movimientos efectivos. Esperemos que se dé, que cambie la situación, que Egan siga, que ya demostró que puede, ya demostró que tiene, hace años lo demostró, pero le falta saber mover las fichas, saber moverse, saber atacar en el momento preciso, no desgastarse como le sucedió en algún Giro de Italia, que casi lo pierde por desgastarse innecesariamente. No desgastarse como le sucedió en una Vuelta a España, donde iba con Primo Roglic, atacó y después, faltando 30, 25 kilómetros, Primo Roglic le dijo, nos vemos, lo dejó 5, 6, 7 minutos. Como en aquella misma Vuelta a España, cuando perdió la camiseta del mejor joven con Gino Mader por desgastarse. O sea, hay que utilizar las fuerzas con mesura, con inteligencia y en el momento adecuado. Y entonces tendremos grandes logros, grandes éxitos. Que así sea para todos nuestros ciclistas, que así sea para todos ellos. Gracias, Egan, gracias, Einer, gracias, Nairo, gracias, Daniel Felipe y gracias, Brandon. Buen Giro de Italia. Pudo ser mejor, pero gracias. Viene, mañana comienza el Criterium en Dauphiné. ¿Cuántos recuerdos maravillosos tenemos del Criterium en Dauphiné? Muchísimos, inmensos. Van a participar los monstruos, las estrellas, los astros del ciclismo universal. Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Renko Evenepoel, Matías Esquelmose. Es decir, una constelación de estrellas que no podemos decir, vamos con todo, pero vamos con todo. Vamos con todo. Santiago Buitrago, Sergio Higuita, Harold Tejada y Esteban Chávez. Un Esteban Chávez que lleva tiempo totalmente pesimista, sin creer en él. Las condiciones no desaparecen de la noche a la mañana a Esteban. Algo le pasa. Ojalá que todos revisen el historial de Simon Yates. Ojalá que todos se den cuenta que Simon Yates corrió también el Tour de la Avenida del 2013, quedó décimo, en el del 2011, como dije, quedó atrás, lejísimos de Esteban Chávez. En el 2013 quedó décimo, también relegado, aquel Tour de la Avenida lo ganó Fernández, el español Fernández, Rubén Fernández creo que se llamaba. ¿Dónde está él? ¿Cómo será que ni nos acordamos? Y en aquel Tour del Avenir, el mejor colombiano fue Heiner Parra, que ocupó la 7ª casilla. ¿Qué se hizo Heiner Parra? Se fue para el Cannes de México y tampoco hizo, realmente no ha sido el gran protagonista que pudo seguramente haber llegado a ser. Entonces, lo que quiero decir es que todos pueden mejorar, todos podemos mejorar o todos podemos mejorar, desmejorar de acuerdo con nuestra actitud, porque condiciones podemos tener, pero si no aplicamos actitud e inteligencia, muy difícil. Pues vamos Esteban, vamos Sergio, vamos Santiago y vamos Harold. Harold, que fue también partícipe de un Tour del Avenir, me encanta traer el Tour del Avenir a colación porque es que es la base y el lanzamiento de todo esto, del 2018, que ganó Tadej Pogačar y en el cual participaron Gino Mader, Alexander Blasov, Joao Almeida, constelación de estrellas, e Iván Ramiro Sosa. Iván Ramiro Sosa, 6º en aquel Tour del Avenir, no sé si se acuerdan, 2018. A 2 minutos 18 segundos de Tadej Pogačar. Y en ese Tour, Iván Ramiro Sosa perdió más de 1 minuto 40 segundos en una contrarreloj por equipos, en la cual Colombia quedó relegada, creo que a la posición 22ª. Y quedó a 2.18, perdiendo 1.40 en una contrarreloj, quedó a 2.18 de Tadej Pogačar. Y más aún, en aquel Tour del Avenir 2018, Iván Ramiro Sosa ganó la 6ª etapa con más de 1 minuto de ventaja sobre su inmediato seguidor. ¿Qué escalador, qué ciclista es Iván Ramírez Sosa? ¿En dónde está? Bueno, amigos, esperemos qué pasa en este Criterium Dauphiné. Y esperemos que Juan Francisco Rodríguez, Haider Muñoz, Diego Pescador, Jesús David Peña, Germán Darío Gómez, Kevin Castillo y todos nuestros ciclistas jovencitos, todos nuestros proyectos, vean el ejemplo de Simon Yates, vean el ejemplo de Egan Bernal y vean el ejemplo de toda esa constelación de estrellas colombianas que han escrito una historia dorada a lo largo de 75 años. Gracias, amigos. Sigamos vibrando, sigamos acompañando, pero sigamos dando
palmas y respaldo completo a nuestros escarabajos. No promulgo, ni alabo, ni enaltezco de ninguna manera a ciclistas extranjeros por encima de mis compatriotas. Para mí, el ciclismo colombiano. Los me gusta, quienes buscan me gusta, alabando a ciclistas extranjeros, deberían revisar lo que están haciendo. Porque este ciclismo de hoy, este ciclismo colombiano, es lo que es gracias al gran periodismo que vibró, que fortaleció y que siempre respaldó al ciclismo colombiano de verdad, como hoy todavía lo hacen nuestros queridos amigos de RCN Antena 2 y algunos de Caracol. Feliz día para todos. Que viva el gran ciclismo colombiano.